Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a esta iniciativa que emprendemos desde la línea de artes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. El día de hoy pues tenemos una charla, una clase magistral muy esperada, muy interesante con nuestro profesor Saidel Brito, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Saidel es un reconocido artista de nuestra ciudad, es además docente de la Universidad Casa Grande, también obviamente es docente de otras instituciones universitarias dentro del país. Ha tenido muchas muestras alrededor del Ecuador y a nivel internacional también. Y el día de hoy justamente Saidel nos va a comentar, nos va a dar una clase magistral sobre el arte contemporáneo en Guayaquil en el siglo XXI. ¿No? Entonces, vamos a dar paso a Saidel para que pueda empezar su clase magistral. Como ya lo había mencionado Verónica, Verónica es nuestra gran superpower woman que está en la parte técnica de esta sala. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, pueden escribirlo en el chat y después, ya cuando Saidel termine su clase, pues damos paso a los comentarios, a las preguntas que tengan y Saidel pues las irá respondiendo. ¿Sí? Entonces, eso, Saidel, queda aquí para ti esto. Muchas gracias, Santiago. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias a todos, todas, bienvenidos y bueno, a la Universidad Casa Grande por este espacio. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el escenario artístico contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. Es algo sobre lo cual ha habido, digamos, un tratamiento moderado por parte de la crítica, ha habido un reconocimiento en la escena artística nacional del fenómeno que pudiéramos llamar el arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, digo fenómeno porque en efecto ha habido una transformación importante en la urbe que en los últimos 20 años se ha manifestado de manera bastante explícita a nivel, por ejemplo, arquitectónico, de fenómeno de lo que pudiéramos decir remodelación, regeneración, transformación de la urbanística de la ciudad. Pero quizás lo más interesante no está ocurriendo en los edificios, en sus fachadas, sino lo que está ocurriendo dentro de ellas. O sea, lo más interesante, creo yo, en los últimos 20 años de la ciudad de Guayaquil no son sus ladrillos, sino lo que está pasando dentro de sus ladrillos. Y las artes visuales creo que tienen un rol protagónico en esa transformación. También las artes escénicas, también la música, por supuesto el cine, ahora con la Universidad de las Artes, con la nueva carrera de cine, se esperan decenios, ojalá se sea esperanzadores, transformadores en la cinematografía de la ciudad y del país. Pero las artes visuales sí han tenido una transformación importante, que no es un fenómeno de los últimos 20 años. O sea, si ubicamos como para hacer una introducción rápida del objetivo de este conversatorio, es identificar algunas obras, algunos artistas que han generado en efecto un nuevo curso de acontecimientos en la visualidad de nuestra ciudad. Algunos de esos artistas han estado muy cerca de nosotros, colegas, estudiantes, compañeros, y muchas veces no tenemos conciencia de lo que realmente está ocurriendo. Y eso es algo que se repite en la historia. El hombre del Renacimiento no estaba consciente de que estaba viviendo un renacer de la cultura como se entendió después. El hombre de la Edad Media nunca supo que vivió en la Edad Media. El inicio del arte moderno también en el Ecuador pasó prácticamente desapercibido en la opinión pública. Esos fenómenos que se fueron comprendiendo luego. Creo que lo mismo pasa con el arte contemporáneo en la ciudad y por supuesto en el Ecuador. Hay algunos hitos, ¿no? Previo de esto, de que yo llamo un renacimiento de las artes visuales en la ciudad en el siglo XXI. Y esos hitos son justamente aquellos artistas que de los años 80 generaron una transformación de una noción moderna hacia un horizonte contemporáneo del arte. Llámese en este caso el grupo de la Artefactoría, etcétera, en la ciudad de Guayaquil especialmente ellos, el grupo La Cucaracha. Y bueno, vamos a ver nosotros en efecto cómo desde el año 2000, 2005, voy a compartir pantalla si me permiten un segundo, se empieza a palpar una transformación radical, diría yo, sobre todo en esa nueva generación de artistas que aparece, perdón, esa nueva generación de artistas que aparece en la ciudad. Y esa generación de artistas trae nuevos vientos,
una nueva manera de entender la relación, por ejemplo, disciplinar de las artes, de entender la propia pintura, la instalación, la escultura, los lenguajes tradicionales y la porosidad entre los lenguajes artísticos. Otro cambio radical que se empieza a dar acá es la relación entre la alta y la baja cultura. Vamos a ver artistas que se van a apropiar, aproximar, van a echar mano a elementos de la cultura popular, de lo vernáculo, de la literatura y de otros referentes, diríamos, de esas impurezas que van a acompañar a la práctica artística en la contemporaneidad, que le van a dar sentido y van a constituirla como una práctica ya pensada desde la experiencia, pensada desde la antiforma. O sea, características que van a ser, diríamos, ya visibles en el arte internacional desde la década del 60, pero no es hasta finales del siglo XX que van a, no solo a tener lugar en la ciudad, sino que empiezan a tener un lento proceso de institucionalización. O sea, que las instituciones van a copiar estas prácticas y algunos eventos nacionales como la Bienal de Cuenca, ya desde la década del año 98, dieron espacio a una transformación en este sentido, pero incluso espacios convencionales como el propio Salón de Julio de la ciudad de Guayaquil, ya a inicios de los años 2000, empiezan a tener, diríamos, un efecto de reacción frente a las nuevas prácticas artísticas. Esos nuevos vientos se manifiestan claramente en esta imagen, que además es una imagen potente, esta obra del año 2015 de Graciela Guerrero de La Iguana, conocida como La Iguana, porque es una imagen que fue presentada además en una exposición en el MAC. La institución, por supuesto, ha estado eh, mm, con un tratamiento siempre un poco retardatario con relación a estas prácticas. Y yo creo que esta imagen es además muy pertinente al día de hoy, lo que está ocurriendo en el contexto económico, en el contexto político ecuatoriano, lo que está ocurriendo incluso de las propias experiencias del poder, lo que acaba de pasar la semana pasada con el tema de los combustibles, lo que pasó hace un par de semanas en la penitenciaría del litoral. O sea, hay una serie de elementos del contexto sociopolítico nacional que estas prácticas artísticas le van a prestar atención de manera, diríamos, inteligente, de manera sutil, acudiendo a la metáfora, pero también acudía a la poesía, pero también acudiendo a un compromiso directo con esa realidad. De esta manera, vamos a ver que los certámenes artísticos desde inicio del 2004-2005 ya empiezan a ser copados por una nueva generación de artistas. Evidentemente, en esta nueva generación de artistas tuvo un espacio protagónico la enseñanza. Y el proyecto pedagógico del ITAE, entonces, y ahora el proyecto de la Universidad de las Artes, también ayudaron a esa transformación, a mutarle el cariz de la escena artística de la ciudad. Y bueno, aquí tenemos obras como esta de Óscar Santillán, Tres Marielas con Macho, del año 2004, donde ya el mismo recurso del material, la noción de lo efímero, la antiforma que mencionábamos antes, una conversación con las problemáticas que se daban en el contexto cultural de entonces, el naciente Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Para los que no son tan jóvenes, quiero recordarles que en este mismo año, en julio del año 2004, se inaugura el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, MAC, y esto fue un espacio que generó también una polémica importante entre ciertos actores de la Casa de la Cultura, de universidades locales, de la Universidad de Guayaquil, de la Asociación Cultural Las Peñas y del emergente Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, incluso de algunos colegas de la Universidad Casa Grande que estaban vinculados al museo en ese momento. No es casual que estamos hablando de un museo de arte contemporáneo y un museo antropológico con relación al viejo museo arqueológico que tenía la ciudad de Guayaquil de 9 de octubre y Antepara. Entonces, esta obra de Óscar, yo me parece, porque además da cuenta de un proceso grupal. En la foto inicial se vio un grupo de colegas de Óscar que trabajaron junto con él. Esto fue presentado en un FAL de los primeros festivales de arte al aire libre. Tiene que haber sido en ese momento el quinto festival, si mi memoria no me falla. Es un evento que hoy está llegando a los 20 años. Y de ese colectivo ya teníamos previamente incluso el proceso del ITAE, que arranca en el año 2003, a un grupo que fue el colectivo La Limpia, del cual formaba parte Óscar, Ilish Castillo, Estefano Rubira, Ricardo Puelo,
Jorge Aycar, Pilar Estrada, que se sumó también al proyecto, al grupo, participaron luego en la Bienal de Cuenca, en la Bienal de La Habana, y este es un proyecto de ellos que me parece interesante, que también en año 98 se firma el Tratado de Paz definitivo con el Perú, entre el gobierno de Mahuad y Alberto Fujimori, y esta obra justamente en esa línea fronteriza, ¿no? Este juego infantil de movernos hacia un lado y hacia el otro en distintos tiempos, con relación a la ubicación, es un site específico pensado para la frontera, para los límites entre Perú y el Ecuador, y me parece una acción, un gesto que se termina en proyecto, pero que me parece pertinente. Y eso se veía entonces, decía, en el Salón de Julio, una obra como esta. El Salón de Julio del 2005 fue un salón muy especial, porque por primera vez los 3 premios del salón y los 3 menciones fueron de artistas de Guayaquil. Eso no había pasado en los 50 años del Salón de Julio. Que todos los premios fueran de la ciudad, de artistas de la ciudad, fue una noticia. Y este fue el primer premio de ese salón. Una obra de Ilish Castillo, cómo se encienden los discursos populares, según Homs. Y es una obra que además fue muy criticada en el medio cultural, la polémica que generó, porque es una obra que además estaba hecha con el material y la estética de los años viejos. Tú podías ver o puedes ver la parte de atrás del bastidor con papel maché, la pintura, la de los colores, la textura, todos los elementos típicos de la visualidad de los años viejos, una estética precaria, popular, provisional, por lo cual la obra no estaba colgada en la pared, como se supone, de una pintura, sino que era una pintura instalativa que estaba generando justamente ese cambio de la noción de pintura como cuadro a la pintura como objeto, que sería otro de los elementos también que lo vamos a ver como transformadores a lo largo de la pintura universal del siglo XX, y esta obra está en ese sentido. Y la obra de Ilish Castillo, lo que se apropia, que es otro elemento, el recurso de la apropiación, de una escultura que fue la maqueta que se usó para el concurso público cuando se lanza el proyecto de la rotonda de 9 de octubre y Malecón. Claro, hay una conexión con la coyuntura del momento. Recuerden la expansión temprana que el chavismo estaba dando en América Latina desde año 99, 98, 99 y primeros años del 2000, y la obra en el 2005 ya recoge también este guiño, ¿no?, geopolítico del contexto latinoamericano, al cual Ecuador llegó un año después, o sea, con la llegada de Rafael Correa al poder. Entonces, esta obra se anticipa de alguna forma a lo que iba a ocurrir en el curso de nuestra política nacional, que fue evidentemente otro elemento transformador. Y claro, esa maqueta, que está hoy en el Museo Municipal de la ciudad, fue como de alguna forma descartada por la misma pose, ¿no? Eran un Bolívar y un San Martín bastante ambiguos en su posición, débil, no eran viriles, etc. Entonces, esta ambigüedad de la imagen le añade una capa también interesante. El segundo premio fue justamente esta pieza, Prácticas Degeneradas, de la Escuela Colonial de Guayaquil, es el título de Óscar Santillán, año 2005. Y es interesante aquí porque es un salón de pintura y lo que Óscar Santillán presentó fue una escultura. Y claro, ¿cómo se asimila esto? El material, en este caso, es una escultura hecha en óleo. Y al ser construida en óleo, entonces, es una idea que lo mencionaba al inicio de cómo trabajar con esos límites de las propias disciplinas artísticas, empujando incluso las propias bases del salón, que luego tendrán una reacción contraria, volviendo a un espacio, diríamos, más reaccionario en cuanto a su propia convocatoria. Pero estas obras empujaron la misma idea del espacio, del salón, como el viejo salón de las bellas artes parisino, ¿no? Entonces aquí, del siglo XVIII, y esta obra construida, modelada con óleo, justamente estaba conversando con una idea de pintura de una escuela de la pintura, y con eso voy a terminar la parte final de esta charla. La voy a separar justamente en 2 partes. Y esto me da el preámbulo a la segunda parte, que todavía falta un poquitín, pero bueno, lo anticipo, y es la Escuela de Pintura de Guayaquil. O sea, aquí ya se habla de una escuela ficticia de arte colonial de Guayaquil. Es una imagen evidentemente que también dialoga con la iconografía religiosa. Este querubín está sobre una nube, se corta su propio pene, lo sostiene en la mano trasera con el cuchillo delante.
Y Oscar y todo este grupo de artistas en este momento estaba conversando de una manera bastante directa justamente con esa coyuntura histórica, en este caso la relectura de la historia. Esta fue una pieza, una videoinstalación de Oscar Santillán, Lápiz, Papel y Tijera, del año 2002, fíjense que es mucho más temprano, que era una intervención que nunca se llegó a hacer, pero consistía justamente en un video que se situaba en las manos de Bolívar y San Martín, y el video era el juego de lápiz, papel y tijera permanentemente, ¿no? En off, sobre este hecho, que es también además clave para la historia de América Latina. Illich, en este mismo sentido, en esta escuela pública, Antonio José Sucre, hace esta obra que consistió en una acción con niños, o sea, la participación, una obra de carácter, digamos, performativo, una especie de happening con niños de esta escuela fiscal, donde él les plantea cómo es el escudo, bajo la pregunta, ¿cómo será el escudo desde atrás? Y a partir de ese interrogante, los niños generan una serie de dibujos, una serie de representaciones imaginarias de lo que puede ser el escudo nacional desde atrás, desde el lado de la parte de atrás. Y a partir de ese material generado por los chicos, Illich hace este año viejo, ya él venía trabajando con el recurso del año viejo, y de alguna forma su última muestra, que acaba de ser hace pocas semanas ahora, en un nuevo espacio de la ciudad de Guayaquil, donde antes funcionó el espacio vacío, y presenta una obra que conversa también y conecta con estas investigaciones en cuanto al material, el papel maché, etc. O sea, su propio trabajo, 15, 20 años después, está, aunque con otras preocupaciones, siguen teniendo un lazo, un vínculo con lo que ya aquí estaba ocurriendo. Y lo que pasa entonces es que él lleva a escultura en estética año viejo el escudo desde atrás, y ahora tenemos Halloween en pocos días, lo que el Día del Escudo Nacional, regresa a esa escuela fiscal y quema el año viejo, o sea, quema el escudo nacional en su propio día, y es una acción entonces donde el propio proceso desaparece, donde toda la acción termina justamente condensando la idea en, en llamas y en la desaparición del objeto. Esa misma práctica en términos de lo efímero y de lo acontecimiento, de la relación con la historia del arte, ya se ve en esta obra también de Graciela Guerrero y Gabriela Cabrera, la iguana y la cabi, Les Chuguines, que también tuvo un proceso colaborativo de sus colegas, y pueden ver algunos de los jóvenes artistas trabajando en la obra. Y era una apropiación de la obra de Robert Smithson de 1970, Spiral Jetty, que es uno de los íconos del arte contemporáneo universal dentro del proceso del land art. Y lo que hace aquí estas dos artistas, en el contexto del FAL también, como artes alternativas, es una apropiación de ese Spiral Jetty, pero con los lechuguines del propio río Guayas. Entonces, durante semanas vimos esa espiral navegando por el río Guayas, cuando bajaba la marea, cuando subía la marea, y hasta que se desprende de su plataforma y desaparece en el río semanas después esta obra. Aquí lo vemos la imagen con la marea baja, lo que hace que la ría, en este caso, desnude, incluso como está construida la obra, es una balsa flotante con ese material propio de nuestra ría, ¿no? Una imagen nocturna desde arriba, es uno de los edificios del Malecón, el Morgan, compartiendo también la noche con la obra. Es una pieza que me parece también clave porque habla de cómo todos estos jóvenes artistas están en una sintonía con lo más propositivo del arte contemporáneo, es decir, hay una apuesta clara por situarse en un horizonte distinto, en una comprensión diferente de las prácticas artísticas, y esa apropiación, por ejemplo, la obra de Graciela Guerrero, recuerdo que esta obra incluso en el contexto de la discusión sobre la ley de comunicación en la época de Correa, que se dio en la Universidad Casagrande, generado por justamente, creo que estuvo, si mi memoria no me falla, por la propia Facultad de Comunicación o Ciencias Políticas, que estuvo presente la entonces asambleísta y actual alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, se discutió y se presentó sobre esta obra, porque esta obra que poco tiempo atrás había presentado una de sus piezas en el Museo Municipal, generó una polémica muy fuerte en la cultura de la ciudad. Y bueno, se ponía como un ejemplo de obra que no debería ser exhibido en espacios públicos como un museo municipal. Y esta obra de Graciela Guerrero, La Iguana, lo que hace es justamente apropiarse de historias que el periódico La Extra, el diario La Extra, saca sobre acontecimientos XX radicales, ¿no?
amarillistas extremos en los cuales es tan fuerte la historia y la imagen que no puede ser acompañada de fotografías. Sin embargo, entonces el periódico buscó o busca la alternativa de ilustrarlo, de hacer ilustraciones para moderar un poco el impacto de esas historias. Y lo que hace Graciela es apropiarse justamente de esas ilustraciones y llevarlas a el lenguaje tridimensional, con una estética también bastante pop, de cultura popular, de los tonos, del quiche, ¿no? Y cayó La Cortapájaros 2009, fíjense que es una obra del año 2009, de la serie Extra Extra. Esta fue una de las más polémicas en la exposición, justamente Playlist, curada por Rodolfo Kronfle, en la versión Guayaquil, porque la primera versión 2009 fue hecha en la Bienal de Cuenca, en la Sala Procesos, y luego se presentó a inicio del 2010 en la ciudad de Guayaquil, que es cuando genera en el Museo Municipal la polémica a partir de esta obra y de la obra de Gabriela Cherres, que voy a presentar una de ellas a continuación, porque fue premio del Salón de Julio en el año 2007. La violó todo el día dentro de un carro, 2009, de la serie Extra Extra, lo violó, mejor dicho. Baile de puñales, mató a dos en Sangolquí, 2010. Y la pieza de Graciela, que fue la otra, que es, de Gabriela, de las Cherres, que Ardo por un cemental que me llene toda, que fue el primer premio del Salón de Julio del 2007. Lo que yo decía al inicio de cómo estas obras van a tener una asimilación por el espacio institucional del arte bastante rápido, inicio de los años 2000, acopiando y diríamos, asimilando también esas ganancias que se fueron dando durante la década del 80 y 90, pero ya que esto sea premio del Salón de Julio, además fue también muy polémica esta obra, porque ella se apropia de revistas, de cómics pornográficos mexicanos para hacer esta pieza. Aquí cuando ella gana el primer premio y tiene un eco en la prensa muy poderoso, incluso la polémica sobre si esto era arte o no, si esto debería ser meritorio de un premio del Salón de Pintura de Guayaquil. Esta es la revista, el cómic, del cual ella asimila para hacer estas pinturas cuyas viñetas están hechas con pinturas de uña. Es importante aquí el material, ¿no? Está trabajado con esmalte sobre azulejos, bueno, azulejos blancos, pero es el uso comercial del producto para cocina. Y bueno, ella, artista mujer, en ese momento además tenía una especie de doble vida profesional porque ella trabajaba de 8 a 5 en el Banco del Pacífico y estudiaba de noche, estudiaba arte. Entonces, muchos de sus compañeros en el banco no sabían que ella era artista, que estaba estudiando arte, y el premio Salón de Julio de alguna forma la saca del closet profesional de artista en formación, y luego después su carrera artística fue docente incluso hasta hace poco de la Universidad de las Artes, un artista muy interesante, también ha participado en la Bienal de Cuenca, etc. Pero estas dos obras de Gabriela Guerrero y de Graciela Guerrero y Gabriela Cherres sacudieron la coyuntura política que se dio en ese momento de las políticas culturales de la ciudad de Guayaquil, que hasta hoy, más de una década después, todavía sigue generando conflictos, problemáticas irresueltas en relación al propio Salón de Julio, al Museo de la Ciudad, y a eventos colaterales que ha hecho la Dirección de Cultura de la urbe, ¿no? Bueno, y esta es una pieza también de Juan Caguana, Siempre cerca de ti, segundo premio del Salón de Julio del 2006, que es muy potente, es una obra que usó las imágenes del caso Fibeca. Recordarán muchos lo que significó el caso Fibeca, la desaparición de estas personas que fueron a comprar pañales en la mañana a la farmacia. Y siempre cerca de ti, Caguana usa el recurso del camuflaje de la Policía Nacional, ¿no? Para pintar estos cuadros en gran formato, bueno, un 240 por 1,75. Y aquí se puede apreciar mejor la imagen. Es una historia, bueno, los menos jóvenes la recordamos muy bien porque tuvo un impacto muy fuerte en el país. Y los más jóvenes, bueno, la obra termina siendo un testimonio también camuflajeado, sutil, ambiguo desde el punto de vista de la propia imagen y su aparición en la experiencia del espectador, que me parece importante. Y bueno, otras prácticas como Lorena Peña, con estas máquinas que circularon, las decora, las pinta con escarcha de colores, máquinas poderosas para levantar peso, sacar músculo, levantar materiales de alto tonelaje, y como ella entonces la
afeminiza, las lleva a máquinas, diríamos, decoradas, maquilladas, con estos esmaltes que la acción justamente consistía de estas máquinas trasvestirlas, ¿no? De alguna forma y hacerlas recorrer por determinados circuitos de la ciudad, ¿no? Lorena trabajó mucho, todavía hoy con este recurso de la escarcha, su famosa serie de Villarrosita, que se presentó una muestra hace poco, hace un par de meses justamente en Manzana 14, bastante interesante, ¿no? Ese trabajo de Lorena. Pero bueno, prácticas como esta, 2007, de Juan Carlos León, en Isla Santay, la intervención del Site Specific, el trabajo en el centro de la Isla Santay con barro, esta intervención en Solo con Natura, con la presencia de las autoridades municipales, del alcalde de la ciudad de entonces, Jaime Nebot. Y lo que hace Juan Carlos es, en este momento de crecimiento, de constructivo, de la cementización de la ciudad de Guayaquil, y él crea este parterre de lodo en el centro de la isla Santay, ¿no? Con el material de la propia isla. Y es una obra, obviamente, que está destinada a desaparecer por el efecto de la lluvia, y ya esto está diluido y ese lodo regresó a su cauce natural, a sus condiciones naturales de Santay, pero es una metáfora también muy poderosa para reflexionar sobre nuestra ciudad, sobre el comportamiento y el espacio público. O sea, por los procesos que hoy incluso están en la academia, en debates, digamos, más institucionalizados, cátedras en la propia Universidad de las Artes, hoy, bueno, ya desde el año 2015, 2016 para acá, pero esta obra tan temprano ya hace acopio de estas contradicciones, de estos conflictos de la ciudad, ¿no? Además, con toda una técnica, una destreza, un trabajo manual, un esfuerzo físico de construir con un material totalmente perecible una imagen como esta. Esa concepción justamente de los procesos más manuales a un proceso racional, conceptual, la herencia de las propias disciplinas conceptuales de los años 70 en el arte internacional, ya teniendo una incursión en las propias prácticas pedagógicas de la ciudad. Esta otra pieza de él hoy trabaja más con los nuevos medios, pero estas obras tempranas de Juan Carlos León a mí me siguen pareciendo muy interesantes, muy sugestivas. El trabajo con estos puentes, ¿no? De las periferias de la ciudad, del campo, de toda la costa ecuatoriana, ¿no? Esta precariedad del invierno, de las casas de caña, y cómo entonces lo que ocurre aquí es que ese puente se va achicando en dimensión, se va haciendo cada vez más fino y termina muy pequeñito con la casita muy chiquitita incrustada en la pared de la galería, en este caso una obra que se instaló en la galería de EPM de David Pérez Macolón de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, concluyo con esta generación de artistas de la primera década del siglo XXI, perdón, 2005, 2015, más o menos, ¿no? Esos primeros 10 años, con esta obra 2011 de Antonio Robo, que lo conversamos en la charla pasada, en relación a Araceli y Tábara, como es un artista, esto fue mención de la Bienal de Cuenca, Red Cortain, 2011, y esta es una cortina gigantesca que Antonio Robo construye con pintura. Se está hecho con acrílico, el acrílico para la pintura tradicional, y despega estas láminas de acrílico con esta pintura acrílica, él luego reconstruye o arma esta cortina que fue presentada inicialmente en su muestra de la Galería de PM y luego en su incursión en la Bienal de Cuenca. Ya decía antes que tuvo una mención, fue el único galardón que tuvo el Ecuador en ese año, siendo Anthony todavía un artista en formación, o sea, en periodo formativo, lo que habla también de un cambio, cómo la escuela adquiere un rol protagónico en el contexto artístico de la ciudad con relación a otros componentes del mundo del arte. Una nueva iluminación, un nuevo sentido, una nueva manera de entender la pintura. Y la pintura entonces, ahí arranco, tenemos ya casi media hora, en los últimos 15 minutos finales me pidieron 45, 50 minutos tope, y eso voy a intentar cumplir. Cómo la pintura, que tiene una larga tradición en el arte ecuatoriano, en el arte moderno internacional, o sea, el pictocentrismo es una de las características del arte moderno. Eso también se da en el arte ecuatoriano. Sin embargo, hay un fenómeno de la pintura guayaquileña contemporánea muy interesante. Artistas como Javier Coronel, que aquí tenemos una obra de él, con una pintura con un vuelo, con una poética incluso totalmente desterritorializada, no solamente desde el punto de vista de la pintura y su conversación con el cine,
con la literatura, con el cómic, con la ilustración. Hablo de muchas obras que están girando en este sentido con relación a la arquitectura. Y la obra de Javier Coronel también, por una visualidad que no termina ni siendo una pintura, diríamos, nacional, desde un estereotipo de un arte nacional, todo lo contrario, es una obra que puede uno identificarla como una obra, diríamos, más universal desde ese punto de vista, pero que tiene un asidero muy fuerte en un testimonio personal, en una relación íntima, totalmente íntima con el propio artista. Y Coronel, entonces, creo que da un espacio a la práctica, a la pintura contemporánea en la ciudad totalmente renovador en cuanto a ese vínculo entre el espacio pequeño, el espacio, diríamos, más casi que autoetnográfico, con un vuelo pictórico universal en términos de que es una obra, como decía, que puede estar situada en cualquier contexto, en cualquier lugar, con una fuerza de la escala, del uso de los materiales plásticos extraordinario. Otro artista que en esa dirección, y son además trabajan juntos, hacen prácticas curatoriales en comunes, exposiciones, han hecho ya más de una muestra en el MAC, van su segunda muestra individual o bipersonal en el MAC, que es Jorge Morocho, La obra de la izquierda. Y con esto yo doy paso a otra cosa que le quiero compartir sobre cómo esa relación pedagógica, ¿no? Hay una tradición en el arte guayaquileño que viene desde la propia Escuela de Bellas Artes. El grupo de la Arte Factoría se formó en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. De eso hablamos también en la charla anterior. La Escuela de Guayaquil y la Escuela de Bellas Artes tiene una conexión con lo que pudo ser la vieja Escuela de Bellas Artes de 1941, la figura de Hans Michaelson, que también mencionábamos acá, esos jóvenes artistas que se forman bajo la égida de Michaelson, como el propio Tábara, Araceli, posteriormente la generación de Villafuerte. O sea, hay una interconexión generacional, un diálogo intergeneracional muy interesante. Y nosotros en la Universidad de las Artes, en este caso un grupo de artistas, docentes, de pintores, estamos en este momento desarrollando un proyecto de investigación que le da cuerpo a eso. O sea, y le estamos llamando por ahora Escuela de Pintura Contemporánea de Guayaquil, y acabamos de hacer una exposición que se inauguró hace menos de un mes, el 1 de octubre. En este momento la muestra no está abierta al público por problemas técnicos del aire acondicionado de la universidad. Se espera una solución en los próximos días. Pero bueno, el plan es que esté hasta finales del mes de noviembre, o sea, todo el mes de noviembre. Y son 10 artistas, docentes, pero que en esa investigación nos dimos cuenta que muchos de nosotros tenemos relación tanto con artistas más jóvenes como artistas que han tenido un peso en la historia artística de la ciudad, como puede ser aquí el profesor artista Marcos Restrepo, que es la obra de la derecha de Restrepo, es uno de estos 10 docentes, y cada uno de ellos conformamos esta muestra que se llama Avistamiento de la Pintura en Guayaquil, que lo que da es un preámbulo, un abrebocas de una investigación de largo aliento y que habla justamente de una especie de constelación muy grande, amplia, que se da entre las distintas generaciones de artistas de la ciudad. Y cada uno de estos artistas, me incluyo, hicimos una especie de pequeñas microcuradurías. La muestra se conforma por 10 microcuradurías, donde elegimos algunos artistas que pudiéramos identificar como antecedentes y otros artistas que son jóvenes con los cuales nuestras obras entablan una especie de interlocución, ¿no? Artistas sucesores, abre puertas con los cuales uno pedagógicamente, estéticamente, de alguna forma tiene conexión, ¿no? Entre una generación más joven. Lo curioso fue que estas generaciones se empiezan a tejer y a cruzar, y esas constelaciones se empiezan a complementar unas con otras. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marcos Restrepo, ubicó como antecedentes a Judith Gutiérrez y a Ismael Vargas, su pareja, artista mexicano, con Jorge Morocho. Entonces, esta es una de las microcuradurías que acompañan la muestra. Tenemos aquí una vista un poco más panorámica de la sala en Manzana 14 con 3 microcuradurías que vamos a ver ahora los detalles. En este caso, la microcuraduría de Javier Patiño con Ilich Castillo, que lo vimos entonces en la obra del 2005. Ilich Castillo hoy es profesor de la Universidad de las Artes, graduado, licenciado de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Casa Grande y previamente en el ITAE.
Y Illich es el artista más joven con el cual Javier Patiño conversa. Javier viene de la Artefactoría y a su vez Javier conecta en su microcuraduría a la obra de Araceli Gilbert y la obra de Segundo Espinel. O sea, dos artistas claves del arte moderno ecuatoriano. Ya de esto hemos conversado en este mismo foro, en este mismo espacio de la universidad. Y el diálogo entre Araceli, Espinel, el propio Javier Patiño y esta instalación de Illich Castillo en las bóvedas del edificio de Manzana 14, se resulta muy fértil en relación, por ejemplo, a la propia figura de Hernán Zúñiga. ¿No? Hernán Zúñiga es el profesor, el artista investigador de este grupo de docentes mayor, de una generación previa a la Artefactoría, y él ubica a Félix Arauz, esta pintura de la derecha, Hernán Zúñiga en el centro, y Jorge Velarde, que es hoy un artista de 60 años, profesor y artista, digamos, muy influyente en varias generaciones de artistas hoy, que a su vez Hernán Zúñiga lo ubica como un artista joven en su propia genealogía, ¿no? Y cuenta Velarde como cuando él tenía 17 años visitaba el estudio de Hernán Zúñiga, y la experiencia formativa, de casi de una pedagogía informal, diríamos así, con la obra de Hernán, resultó sustancial para todo el grupo de la Artefactoría, pero también para el grupo de la Cucaracha, para artistas como Joaquín Serrano, que también lo vamos a ver ahora en su microcuraduría, o Jorge Velarde, ¿no? Jorge Velarde aquí, en su propia microcuraduría, ubica a, a un artista mayor como Julián García, el caricaturista Julián García, y artistas jóvenes como Raimundo Valdés y Maurín Gubia. En esta pieza de Jorge es interesante porque además hay toda una anécdota de él capturando una papaya y cae al suelo de la escalera. Entonces hay una conversación, bueno, ahí con su esposa en esta planta de papaya que está en el límite de su casa, ¿no? en la pared, en el muro de su casa. Y bueno, la obra de Jorge es una obra muy autobiográfica, testimonial, donde es muy presente el recurso del autorretrato como género artístico, pero al mismo tiempo es una obra que desde el punto de vista pictórica se considera una de las poéticas, creo yo también, una de las poéticas pictóricas de más peso en la escena artística nacional. Y como ven ustedes que Julián García le hace una caricatura a Jorge Velarde, que es la que se presenta ahí sobre las rejas, y al mismo tiempo vemos una caricatura de Julián García a Hernán Zúñiga, ¿no? Que la vemos en el otro ángulo de la museografía, y a, bueno, Luis Perrín Peña Herrera, etcétera, que fue antiguo director, por muchos años director de la Escuela de Bellas Artes, también pintor, caricaturista, con una obra muy grande en el propio diario El Universo, previo a la figura luego de Bonil. Y el trabajo entonces de estos artistas con otro como Joaquín Serrano, también desde los años 80, vinculado más al grupo La Cucaracha, con José Luis Chávez como artista joven, y nada más y nada menos que Juan Villafuerte, ese gran artista ecuatoriano que muere a la temprana edad de 32 años, uno de los malogrados artistas del arte ecuatoriano, con una obra muy poderosa que por una enfermedad letal tuvo una vida muy, muy temprana, pero con una producción muy vasta, imponente, diría yo, y muy valorada por el medio de la crítica, la academia, los especialistas en el mundo del arte, pero no es un artista, diríamos, tan conocido en otros sectores, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, una de las colecciones más grandes de Villafuerte la tiene justamente Osvaldo Guayasamín, ¿no? La colección más poderosa de la obra de Juan Villafuerte pertenece a la Fundación Guayasamín por compra directa de Osvaldo Guayasamín, ¿no? Entonces, él identificó la trascendencia de este joven artista ecuatoriano. Y vemos entonces otra de las microcuradurías, que es Marco Alvarado, con Estuardo Maldonado como artista, como antecedente, y el colectivo Los Chivos con este video que se ve a la izquierda, no lo voy a pasar por asuntos de tiempo, pero consiste en un escritorio el cual está recibiendo disparos, plomos todo el tiempo, ¿no? Entonces hay una conversación ahí con la burocracia, con el espacio académico y el diálogo justamente del arte con la academia y los protocolos que el mundo académico impone, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Javier Patiño en la microcuraduría de William Hernández y Eric Franco, un artista más joven de Manabí. Y esa es una pieza de Patiño que está en el centro, que es una acuarela que le hizo su madre a partir de una foto de su mamá cuando era joven allá en Bahía de Caracas, ¿no? O sea, hay una historia personal ahí muy interesante con esta acuarela, pero la museografía, el uso del banano, el uso también de la cultura popular, del recurso de la propia técnica de la acuarela, de la experimentación pictórica, está en esta microcuraduría de William Hernández.
Lo mismo, bueno, pasa con Juan Carlos Fernández, perdón, en este caso el conocido como el Mago, que conversa con Roberto Novoa como antecedente. Ahí hay 8 dibujos de Roberto Novoa y Kimberly Yawal, una joven artista de la ciudad, la pieza de la derecha. Incluso hasta en la paleta, los elementos, el animal, se ve un diálogo bastante fértil. Roberto también es uno de los artistas más interesantes de la escena artística nacional. Y bueno, ahí está una micrograduría, la mía junto con la de Juan Carlos Fernández del Mago, y la serie que yo hago justamente a partir de Enrique Tábara. Hablamos de Tábara en la charla anterior. Esta es una serie que yo hago a partir de una serie de dibujos que Tábara realizó en 1978, estando preso en la propia penitenciaría del Litoral, donde seguimos viendo asesinatos, linchamientos y muertes durante estas últimas semanas y el último fin de semana todavía. Y Tábara hizo dibujos a presos, a internos, ¿no? A reos de la penitenciaría en ese año 78. Yo en el 2004 hice una serie de los dibujos de Tábara, un cuadro por cada uno de aquellos dibujos que yo adquirí ese álbum inédito a inicios del año 2000 para producir esta obra. Pero esta pieza a color la dejé colgando ahí, flotando, sin todavía saber qué hacer con ella. Y a raíz de la muerte de Enrique, 25 de enero de este año 2020, decidí que era el momento de hacer algo con aquel dibujo de Enrique y pinté este cuadro. Este cuadro que se llama Habeas Corpus número 16, es una obra de 250 por 190, y esa obra es la que presento en la microcuraduría junto con el joven artista Carlos Figueroa. Víctor, escena 2, 2021. Y claro, me fue muy sugestivo porque esta obra del 2021 de Carlos Figueroa trata también sobre una historia familiar, que es su tío Víctor, que fue además el primer graduado universitario de su familia en 1979, un año después de los dibujos de Enrique en la penitenciaría del Litoral. Pero 4 años después, 1983, su tío, que fue a pagar una deuda, desaparece. Desaparece y no se sabe de él, termina después confirmándose su muerte. No se supo nunca las causas, quedó en un misterio. Y para mí fue relevante cuando yo veo este cuadro, visitándole ahora al estudio de Carlos hace pocos meses atrás, porque casi que ese personaje del cuadro de Tábara, que una vez yo lo pinté y me preguntaba si todavía seguirá vivo, ¿quién será esa persona? ¿Habrá cómo rastrear su identidad? ¿Habrá fallecido alguno de los motines del pasado de la penitenciaría del Litoral? ¿Habrá sobrevivido? Todas esas preguntas de pronto se despegan en el cuadro de Carlos Figueroa, porque ve aparecer el personaje en el cuadro, casi incluso con el look de los 70, con la camisa, el pantalón. Y claro, lo que ocurre en esta escena del cuadro es que es el tío Víctor, ya desaparecido, quien visita en la obra el lugar donde murió. Entonces hay un círculo que se abre y al mismo tiempo se cierra y vuelve a abrir nuevas posibilidades de interpretación entre la obra de Carlos Figueroa y el personaje de Enrique Tábara, que fueron además cogeneracionales, ¿no? De un mismo momento, de fines de los años 70, principios de los años 80, que desde mi punto de vista coincide justamente con ese desmarcaje de la tradición moderna ecuatoriana y el efervescente inicio del arte contemporáneo en la escena local. Ahí está justamente el cuadro junto a Carlos Figueroa y otra parte de su producción, para un poco ilustrarles cómo se dio este proceso en el cual todos estos artistas hemos trabajado como decía, una constelación más grande de más artistas que nos anteceden y muchos más artistas que nos suceden, en los cuales se dan relaciones muy fuertes. El propio Joaquín Serrano contaba que cuando tenía 7 años visitaba a su vecino y su vecino fue el que le regaló las primeras tizas, los primeros materiales de pintura. Y ese vecino de Joaquín Serrano era nada más y nada menos que Juan Villafuerte. O sea, ya ahí había una instancia pedagógica. Ahí comenzó un proceso formativo para un artista como Joaquín, de una manera, diríamos, totalmente invisible, hablándolo hoy. Y termino con esa imagen con la que comencé, para ser justo y fiel al tiempo de los 45 minutos que el anfitrión y Santiago, con mucha amabilidad, me han solicitado para dar espacio a la conversación, a las preguntas. Es ese lugar del arte, ¿no? El arte contemporáneo hoy, incluso para escrutar nuestra realidad, pero también para preguntarnos sobre nuestros propios límites, nuestras propias jaulas, y entender esos límites también como instancias de libertad.
Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas e intervenciones de los participantes. Muchas gracias, Aidel, por tu clase. Ha sido muy enriquecedora, con mucho contenido, con mucho material interesante. Bueno, voy a leerte acá algunas cosas que han comentado. Bueno, Cristian Pico pregunta, yo me imagino que se refiere a la última parte de lo que has conversado, de esta muestra que está justamente en Manzana 14, en la que tú mencionaste en varias ocasiones la palabra microcuraduría. Y entonces Cristian Pico pregunta por qué ese término microcuraduría al que te referías. Sí, sí, gracias, que por asuntos de tiempo fui maltratando créditos importantes que tenía que dar y con eso explico. Esta muestra fue curada por Lupe Álvarez, por Ana Rosa Valdés y por mí. O sea, nosotros fuimos los curadores, pero todo el equipo de investigación, o sea, los otros 9 artistas, participamos en el proceso curatorial, ¿no? Entonces, la muestra tiene una curaduría general, pero esa microcuraduría es producto de las microcuradurías, perdón, hay un sonido de un canino por aquí, por algo estará ladrando. Es producto de la microcuraduría que presentó cada uno de los artistas. O sea, cada artista nos presentó a los curadores incluso más de una opción de esa pequeña constelación. Le llamamos microcuraduría porque la muestra está conformada por 10 curadurías pequeñas. Ok. Hay otra pregunta acá de Cristian Baldeón. Cristian Baldeón pregunta, en cuanto al arte audiovisual, ¿cómo has visto el cambio o qué hechos han marcado un cambio en ese arte audiovisual? No sé si tú puedes referirte un poco a eso, el arte audiovisual. Sí, parte de esas transformaciones. Hay videos, obras muy interesantes en video que también pude compartir y pudiera de hecho compartir de todo estos 20 años, este siglo XXI, diríamos como yo lo llamo, en este renacimiento del arte contemporáneo de la ciudad de Guayaquil. Y hay muy buenos artistas, incluso algunos de los artistas que están presentes en esta charla, que he soltado su nombre, algunos seguramente son conocidos por ustedes, otras obras de ellos quizás más, quizás menos, pero algunos de estos artistas tienen producción audiovisual, tenemos producción audiovisual. Entonces sí, es parte de esa expansión disciplinar que hablábamos antes, la videoinstalación, la escultura interactiva, el arte de acción, lo performático. O sea, lo interesante de la producción pictórica que yo las estoy acompañando es que es una producción que ya está en una igualdad de condiciones con el videoarte, con el dibujo, con los lenguajes más experimentales, con las nuevas tecnologías. Y eso yo creo que le plantea una condición distinta a las prácticas pictóricas que, como vimos, tiene una gran tradición en el arte nacional. El mercado del arte nacional todavía sigue siendo más pictocentrista, o sea, el mayor coleccionismo de pintura que de otros lenguajes. Hay muy poco coleccionismo, por ejemplo, de audiovisual, como se me pregunta, pero eso no quiere decir que no existan prácticas extraordinarias en ese sentido. Y creo que eso es muy productivo para la propia producción pictórica que yo les he puesto énfasis en la segunda parte del conversatorio. Ok. Aquí Juan de Altaos pregunta, ¿hay artistas que producen obras un poco sin sentido, inescrutables, poco interpretables? Que entiendo yo que esto es una pregunta que hace Juan. ¿Es una pregunta o un comentario? No sé. Sí, tampoco A porque ver, empieza con una inspiración y termina con una simple pregunta. Entendería que es como una pregunta, no sé, pues si es que, si quieres te la leo de nuevo. ya estoy, voy al chat para leer, para entender mejor, porque es Sí, una afirmación al inicio y una interrogación al final. Entonces, o sí. sea, es una pieza de altavoz al Ahí mismo dice Juan tiempo. que es pregunta, Es, lo es aclaro pregunta. ahora. Es pregunta. Si hay artistas que producen obras un poco sin sentido, inescrutables, poco interpretables. Bueno, son 3 categorías distintas que coexisten aquí, Juan, ¿no? Yo creo que obras un poco sin sentido no necesariamente es algo inescrutable. O sea, hay obras que son inescrutables, son muy herméticas, son complejas, y no digo en el arte nacional, en el arte universal hay muchos ejemplos vastos en este sentido, pero que son obras que tienen demasiado sentido. O sea, yo creo que ahí pudiéramos matizar esa adjetivación. Y poco interpretables, también depende de la experiencia. No sé si se refiere, si hay una pregunta, si la pregunta se pudiera ceñir a alguna obra particular de las que, no sé si se refiere a alguna de las que he presentado, o
se refiere a obras en general o a algún artista, sino yo estoy abierto a hablar sobre si se precisa más, con mucho gusto, Juan, ¿no? Encantadísimo. Pero sí, claro, como todo proceso, toda época, todo momento artístico, se dan obras con mayor nivel de pertinencia y obras con menos nivel de pertinencia, obras mucho más potentes y tal. Yo creo que si podemos distinguir una diferencia de esta generación de artistas con relación a las generaciones del pasado, es que son artistas que sí tienen una mayor capacidad discursiva. Son artistas que tienen mayor conciencia sobre los procesos creativos, ya son artistas graduados universitarios. Esta es la primera gran generación de artistas graduados universitarios en la historia de la ciudad de Guayaquil. Ese es un elemento importante. Son artistas que tienen una formación muy alejada de una noción más de bellas artes, artesanal, de recurso de la técnica. Más bien, algunos vienen de bellas artes, por ejemplo, Juan Caguana tuvo una formación en bellas artes, pero su obra se va mucho más allá de una noción, diríamos, de una obra que descansa en una noción autónoma o que es autosuficiente por sí misma. Son artistas que apelan a recursos mucho más amplios, a recursos antropológicos, sociológicos, sociopolíticos, económicos, la experimentación de los propios recursos plásticos está situada en una tesitura distinta. Pero bueno, no sé si pudiéramos acotar un poquito más la pregunta, con mucho gusto. Y bueno, el poco o mucho espacio de interpretación, yo creo que también depende de la experiencia que el espectador puede constituir con relación a la obra. En esto yo pudiera decir algo más, ¿no? Para pasar a las otras preguntas también. Y es que muchas de estas obras lo que sí tienen es que desplazan la idea de obra única e irrepetible, que tradicionalmente lo veíamos en la propia obra de arte, a la experiencia del espectador. O sea, es la experiencia del espectador aquí lo que se convierte en una obra, en lo único e irrepetible. Y eso es una ganancia que se da desde el efecto minimal de los años 60 del siglo XX. Ese peso de la interpretación en el espectador sí es un cambio de coordenada, es un giro de coordenada. ¿Sí? Hay un giro importante aquí y creo que eso constituye un valor para la experiencia artística. Sí, bueno, aquí Juan puso Santiago. que, bueno, se refería en general, ¿no? O en algún momento en particular de eso, pero bueno, creo que ya, igual tú ya hiciste esa apreciación en términos generales. Después Tina Serega pregunta, ¿qué proyecciones realizas de la escena de arte visual contemporánea, considerando el debilitamiento de la institucionalidad gubernamental, local y nacional post-pandemia? Parece evidenciarse que en Guayaquil una escena con un movimiento interesante hecha de colectivos, espacios privados, coleccionistas jóvenes que quieren obras locales, etc. Sí, esa es una linda pregunta que puede generar evidentemente larga tela, ¿no? Por dónde cortar. Pero claro, todo este proceso de aquí tuvo un amparo institucional. Entonces, todo este cambio que se ha dado en la ciudad de Guayaquil, el propio ambiente que generó la constitución del MAC en el año 2004, Tina participó de esa experiencia de forma directa, sí hizo que incluso el propio proyecto del ITAE surge dentro de la cobija de la dirección cultural de ese momento, de Fredo Olmedo. Y ahí veíamos que la institución artística nacional, que estaba más a la vanguardia, o sea, generando cambios más radicales, problematizando más y de manera más profunda la propia institución museo, es lo que estaba dándose en la ciudad de Guayaquil. Eso no es la realidad de los últimos años. Creo yo, si hacemos una radiografía rápida, que producto incluso de estas propias prácticas artísticas que he compartido, que ayudaron a sacudir la propia institución cultural de la ciudad. Y específicamente en la dirección del municipal, pero la Casa de la Cultura, que ha estado siempre más o menos también ahí como en un espacio de anquilosamiento permanente, ¿no? Hicieron, creo yo, que se generaron efectos retroceso en las instituciones públicas de la ciudad. Pero eso no respondió solo a un tema local. Yo creo que respondió también a un tema de política nacional. Paradójicamente, la aparición del Ministerio de Cultura con el gobierno de Rafael Correa después del año 2006, porque recordarán que antes no existía el Ministerio de Cultura, era de Cultura, Deportes y Educación. Educación, Cultura y Deportes.
Hoy hay de cultura, hay de educación y hay de deportes. Pero para la cultura, y específicamente para las artes visuales, creo que nada peor le pudo ocurrir que la existencia de un Ministerio de Cultura. O sea, la institucionalización y la burocracia totalmente, diría yo, descarnada y hasta perversa a ratos con relación a entender las prácticas, fomentar las prácticas artísticas. Sabemos cuánto dinero corrió, se despilfarró en el país en todo tipo de ámbitos, pero lo grave es que en arte, al menos en el mundo del museo, de las artes visuales, ni siquiera llegó a la instancia del despilfarro. O sea, no hubo dinero para colección. Por ejemplo, las colecciones públicas no han tenido alimentación y políticas de adquisición por 20, 25, 30 años. Yo lo hablaba el otro día en una reunión de la universidad. Y en ese periodo que se supone que hubo el boom y el milagro de la cultura nacional y del milagro ecuatoriano, los museos fueron cada vez peores, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Porque en Quito, en cambio, efecto Guayaquil, la ciudad empezó a tener otra tonicidad. Eh, el surgimiento del CAC, del Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Metropolitano, pero en cambio las instituciones culturales de Guayaquil fueron cada vez de mal en peor y nunca imaginábamos que podía estar después peor de lo que ya estuvo. O sea, realmente la fragilidad institucional de la ciudad ha sido bastante estrepitosa. Sin embargo, es la práctica artística, los espacios independientes, los espacios privados, en esa también dicotomía de lo privado y lo público que se dio en el debate nacional de los últimos 15 años, de los últimos 16 años de manera bastante encarnizada, han sido los espacios independientes, los espacios privados, los espacios alternativos, los que le están dando una vida y una agenda cultural a la ciudad que hoy es todavía sorprendente. Pero eso yo creo que necesita, para que se pueda sostener en el tiempo, es fundamental las políticas públicas. El coleccionismo privado en Guayaquil es potente, de arte contemporáneo emergente, es muy potente, se me estaba en la pregunta de Tina. Hay un grupo joven de coleccionismo en la ciudad con un entrenamiento y con una avidez y con una curiosidad frente al arte emergente, a las prácticas contemporáneas, que es un fenómeno solo de la ciudad, eso no existe en el resto del país, eso no existe en Cuenca, eso no existe en Quito, con esa naturaleza en absoluto. O sea, hay una transformación muy importante en la escena desde ese punto de vista. Pero para que eso se sostenga a largo plazo, se necesita de políticas públicas sólidas y que el coleccionismo público, que los museos de esta ciudad empiecen a trazar políticas de adquisición, de coleccionismo del arte contemporáneo, porque el efecto que se está dando es un desangramiento de la producción contemporánea de la ciudad que no está en los museos públicos, está por suerte en los museos privados, en las casas, perdón, en las colecciones privadas, en las casas de los coleccionistas, pero eso necesita una equivalencia y una correspondencia de las instituciones culturales de la ciudad y del país. Esa es como mi radiografía, seguramente me quedo muy corto de la envergadura de la pregunta de Tina, pero esa es mi lectura así como somera en ese sentido. Y bueno, el rol de la escuela sí sigue estando presente, o sea, el rol de la escuela formativo, incluso el propio espacio de la Universidad de Casa Grande, este mismo espacio, ¿no? Santiago, que la Facultad de Comunicación está tejiendo ya por un tiempo. Yo creo que son cosas que terminan siendo importantes, que siguen sumando, que siguen construyendo escena y eso la cultura lo agradece. Bueno, justamente sobre eso Tina comentaba, sobre tu respuesta, que en cultura podríamos decir que fue la década perdida, ¿no? Solo la ley de cultura se demoró casi una década en aprobarse. Y con respecto a lo que mencionabas también de la fortaleza o de cómo se está sosteniendo esto en base a la, digamos, a una iniciativa privada, ¿no? En el arte, es verdad lo que menciona Katina, que hay mucha gente de clase media y quizás con un poder adquisitivo mayor que también está adquiriendo obras, ¿no? Entonces, eso también es un fenómeno, pero como tú dices, se necesita de una inyección de parte del Estado que también potencie todo esto de acá, ¿no? Después tenemos una pregunta de Eduardo Espinosa que dice, en ese giro de coordenadas hacia el espectador,
¿Tendría que abrirse la obra a la conversación o a la discusión? ¿Y cómo entraría a esta conversación el gran público que no está enterado de la discursividad del arte contemporáneo? O sea, ¿cómo entraría? Yo creo que es con pedagogía y más pedagogía. Y no pedagogía solo de las instituciones de educación formal, como puede ser una universidad o un colegio. La pedagogía también debe estar en el museo, la pedagogía también debe estar en los medios de comunicación, ¿por qué no? Entonces se necesita pasar a la voz, se necesita compartir ese virus, ese buen virus, ¿no? Pero el fenómeno de la incomprensión del arte contemporáneo, que es un término al uso para eh, llamar, nombrar, identificar aquel arte que se da después del arte moderno, después de lo moderno, no es un fenómeno nuevo, o sea, no es endémico del arte contemporáneo su incomprensión. O sea, la incomprensión del arte va más allá del arte contemporáneo. El arte moderno también hoy, después de más de 100 años de hitos importantes que se están dando, hace 2 años Bauhaus, hace 13 años Señorita Davillon, si vemos los distintos hitos del arte moderno, del cubismo, etcétera, también para el gran público, artistas como Picasso, ya no hablo de Duchamp, pero de Picasso, por ejemplo, que sí es conocido por el nombre, todo el mundo sabemos que es Picasso y tal, pero entender el por qué su obra es importante le queda muy lejano al gran público. Entonces, insisto en esto porque a veces creemos que es solo nuestro tiempo el que padece de la incomprensión de su arte, ¿no? El arte de toda época no ha sido asimilado como propio por sus contemporáneos. O sea, esto es un fenómeno de siempre. Pero siempre lo que ha ocurrido es que esos fenómenos demoran algún tiempo más para ser asimilados, primero por la institución del arte y luego de ser asimilados por el gran público. Muchas de las prácticas contemporáneas de hoy, de esto que les he compartido, ya ha sido asimilado por la institución artística y eso es un acento que yo quería dejar sembrado en la charla. Está siendo asimilado por buena parte del público. O sea, no podemos hablar de el público en su totalidad porque eso tampoco existe. El mismo concepto de el público es un concepto bastante etéreo, bastante insustancial, pero las audiencias para el arte contemporáneo en la ciudad cada vez son más amplias, y no solo para las artes visuales. Para la música, por ejemplo, sin discusión, para el teatro, por supuesto. Entonces, para las artes escénicas en general. Entonces, yo creo que toca pedagogía y andragogía. Ambas cosas son las palabras claves para seguir trabajando y labrando en un territorio que a ratos pareciera desértico, pero no lo es tanto. Yo creo que sí, que al interior y bajo el cauce de nuestra ciudad se está dando un temblor, un epicentro de la cultura nacional que creo yo, el número de artistas que está produciendo con un nivel de interés, con unas obras totalmente propositivas, el volumen de artistas que en Guayaquil, en este minuto que estamos conversando acá, está generando, produciendo arte, instaurando nuevos conocimientos para la práctica artística, es algo que no tiene antecedentes en la historia de esta ciudad. Bueno, Juan de Altaos En pregunta. literatura, en efecto, perdón, Tina dicen en literatura, disculpe, en efecto, en literatura, ni hablar. O sea, hay figuras jóvenes en la literatura latinoamericana hoy que vienen de esta ciudad. Exactamente, hay todo un fenómeno alrededor que es muy Sí. interesante, ¿no? De hecho, pensaba yo hace algunos, no sé si esto es un fenómeno post-confinamiento, pero desde que hemos regresado un poco a este tema de la normalidad, la verdad que en Guayaquil tenemos eventos culturales un montón, o sea, ya no, de hecho hay semanas en las que es imposible ir a todo lo que hay, ¿no? Porque tenemos eventos en música, en artes visuales, en literatura, entonces creo que es un fenómeno interesante el que sucede en estos momentos. Sí, es una agenda estupenda y además, Santiago, quiero agregar algo en ese sentido, post pandemia, que era un poco el otro foco de la pregunta de Tina. Bueno, esto es una noticia reciente de análisis que se está dando en este momento en la economía global, tiene que ver justamente con el tema del exceso de demanda a nivel de consumo que se está dando post pandemia. O sea, no hay lo que está pasando ahora en este momento en el puerto de Los Ángeles, de que hay más de 3.000 buques esperando para desembarcar y ahora que llega el periodo, ¿no? Entre Acción de Gracia y Navidad en el mayor mercado del mundo, que es los Estados Unidos,
es un fenómeno también muy interesante porque esa demanda de consumo tan fuerte que es insatisfecha por la crisis que se está dando en el abastecimiento global en este minuto, yo creo que la cultura tenga una contraoferta a esos espacios de consumo me parece extraordinario. Y ese fenómeno se está dando. Y en la ciudad de Guayaquil se está dando de manera particular. Entonces yo creo que es una linda oportunidad para potenciar y aproximarnos también como público a, a los consumos culturales y desafiar a los consumos navideños, ¿no? Sí, es de verdad que es muy interesante, hay que aprovechar todo eso y que, bueno, que esto continúe, ¿no? Juan de Altaos pregunta, ¿qué podrías mencionar sobre el arte efímero? ¿No? Me imagino que Juan estará quizás preguntándose por esta, o al menos la que a mí se me quedó, ¿no? Esta obra en la que participó Gabriela Cabrera, que era la de los lechuguines sobre el río Guayas, ¿no? ¿Qué pasa con ese arte efímero, ¿no? ¿Qué podrías tú mencionar sobre eso? Y dice Juan acá, bueno, que un poco se anticipa a lo que ya mencionaba Bauman sobre la sociedad líquida. Claro, claro, incluso eso, bueno, ese tiene que ver con un fenómeno de los años 60, o sea, tiene que ver con el entendimiento del mundo finito. Tiene que ver con el efecto Hiroshima-Nagasaki, tiene que ver con una noción del mundo que ya quedó claro que era un mundo totalmente frágil y que de un botón dependíamos todos, ¿no? Y la crisis de los misiles del 63, de octubre del 63 lo evidenció. La generación de los años 60 entendieron esto perfectamente, o los jóvenes, o los muchos más jóvenes como nosotros, bueno, Altao era un joven de los 60, yo soy un joven de los 70, de los 80, palpitaron y cristalizaron esta preocupación. Y lo cristalizaron desde una noción de la obra como acontecimiento. Si la idea de lo efímero le plantea un desafío, incluso a la propia historia del arte, que históricamente se construyó desde el objeto atemporal, o sea, desde el objeto que sobrevivió en el tiempo. La historia del arte es eso, es aquellas imágenes que lograron vencer el tiempo. Cuando las prácticas artísticas de los años 60 hasta hoy sitúan el objeto más allá de la noción atemporal y le incrustan dentro de la temporalidad, dentro del acontecer, dentro de la presencia, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la presencia del espectador, se abren unos horizontes que en efecto tienen que ver con una sociedad, no solamente la noción de sociedad líquida, la noción de Bauman, sino que tiene que ver con la experiencia estética subordinada a la experiencia del cuerpo, o sea, donde la experiencia estética ya no está consumada en un objeto, sino que, y mucho menos en un objeto suntuario, sino que tiene que ver precisamente con la manera en que nos aproximamos y entendemos la creación, en este caso la creación artística, como un fenómeno que está relacionado con algo que va mucho más allá de lo estético y que se conecta con lo social, que se conecta con lo económico, con lo político, con lo psicológico, ¿sí? ¿No? Entonces ahí esa idea digamos, ¿qué pienso yo del arte efímero, como se pudiera definir? Creo que es una ganancia, evidentemente, para la sociedad, un nuevo estadio, una nueva manera de comprender el arte y la cultura, que ya el propio coleccionismo, los propios museos privados y públicos también se han ajustado a poder adquirir obras de esa naturaleza. O sea, no puedo, yo, digamos, de mi experiencia como público, no puedo emocionarme más que acercarme a una obra de arte que es efímera de un artista que ya no vive y que la obra haya sido hecha para una exposición del año 2021. O sea, eso me parece extraordinario. Y que esa obra tenga la capacidad de reproducirse y lo que se adquiere y lo que se colecciona no es el objeto, sino es la propiedad intelectual para hacer uso de reproducción de esas imágenes. Entonces, claro, me parece que vivir en esa finitud y asimilarla fue la respuesta que, no mi generación, la generación de mis padres, y hasta un poquito más allá, dieron en un momento inteligente y adecuado, ¿no? Bueno, muy bien, la verdad ha sido muy enriquecedor todo esto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. En todo caso, bueno, te agradecemos muchísimo, Saidel, un montón por todo lo que nos has aportado el día de hoy.
No va a ser la única, vamos a tener otra en el próximo mes, vamos a tener otra clase magistral así mismo con Saidel. No vamos a decir todavía de qué se trata, tienen que estar atentos a eso. También hago la publicidad también, en 2 semanas vamos a tener otra clase magistral con el profesor Héctor Bujanda. Héctor Bujanda, desde el ámbito de la literatura, nos va a hablar sobre el premio Nobel del año 2019, Peter Hanke. Así que va a dar una clase magistral sobre eso, así que bueno, será una oportunidad también para todos aquellos amantes de la literatura y de las artes, pues de participar en esa clase magistral. Y con Saidel tendremos otra también en el mes de noviembre, pero no vamos a decir todavía de qué es. Esta charla está siendo grabada, entonces quizás en el lapso de una semana más ya vamos a habilitar un canal de YouTube donde vamos a tener todas las charlas que hemos tenido de literatura, de artes visuales, de comunicación, de publicidad en un solo canal, y ahí van a poder tener acceso pues no solo a esta charla, sino a otras que hemos presentado y que seguiremos presentando en lo que resta del año. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por sumarse. Así que pues bueno, muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias.